Muy buenos días. Hoy estamos aquí en este video podcast con Carmen Serrano, que es una gran profesional, una odontóloga que tiene un largo recorrido y especialmente llegamos a sentarnos aquí en este espacio, puesto que vi una de sus publicaciones en Instagram donde hablaba acerca de la importancia de la respiración nasal y los perjuicios de la respiración bucal. Y desde ese punto, pues me apeteció invitarla para comentar, compartir, pues algo que llevamos tanto tiempo hablando y exponiendo, tanto en las charlas como en cualquier medio en el que tenemos ocasión de divulgar. Y por ese particular, pues bueno, lo primero, pues muchas gracias, Carmen, por estar aquí, por Gracias a prestarnos tu ti. tiempo y por compartir un poquito todo este bagaje, ¿no? Que, como digo, para aquellas personas que quizá no te conozcan, Carmen Serrano, ¿cuál es un poco tu background en tanto en cuanto al área profesional? Bueno, yo estudié la carrera en Valencia y después me fui a Madrid a formarme en unos másteres en cirugía, en periodoncia y estuve 5 años allí en Madrid y luego ya me volví a Valencia, que es mi ciudad de origen, y monté la consulta, pues eso, hace 20 años ya, la friolera de 20 años. O sea, que Entonces, llevas... cuando me puse, sí, 20 años la clínica, 25 ejerciendo. Em, Nada, me puse a ejercer y me di cuenta de que había cosas que no me terminaban de cuadrar. ¿Por qué? Pues porque determinados tratamientos bien hechos en personas funcionan, en otras no. Bueno, buscaba algo más y entonces empecé todo mi periplo en la formación de la odontología biológica y neurofocal. Y bueno, pues hice el máster de terapia neural en la Universidad de Barcelona de 2 años y luego, pues como vi que ahí tenía efectivamente un camino largo que hacer y que aprender, pues fui haciendo diferentes cursos de RNO, de RMR y al escuchar pues, a muchos profesionales con un bagaje importante, pues bueno, al final tú te vas haciendo tus propios conocimientos o tu bolsita de conocimientos y entonces a partir de ahí ya ejerces tú tu propia odontología. Y entonces, bueno, pues me considero dentro del grupo de los dentistas de la nariz, nos llamamos, ¿vale? Porque vemos que efectivamente la nariz está muy relacionada con la boca, tanto pues la nariz se puede deformar pues por el paso del aire y también por la masticación, ¿no? Y muchas veces viendo a un paciente no solo la boca, sino la nariz, podemos detectar un montonazo de patologías, entre ellas la patología del siglo XXI, que es la respiración oral. El Wow. 50% de los adultos van con la boca abierta, no sellan los labios y no saben que son respiradores orales. Y hay tanta patología, o sea, las alergias, por ejemplo, están aumentando un 2% cada año. O sea, Totalmente. las urgencias a nivel respiratorio vamos, se han vuelto locos. El gasto sanitario para gadgets, o sea, dispositivos para dormir, eh, el último año ha sido estratosférico. Entonces, bueno, nosotros desde la boca podemos hacer muchas cosas para revertir eh, el tema de la respiración oral y sobre todo las consecuencias que tiene en el ser humano, en los niños y en los adultos. En los niños, pues el tema del neurodesarrollo que se ve afectadísimo. ¿Cuántos niños hay ahora con el TDAH o la hiperactividad? Y a lo mejor simplemente mejorando su sueño y su respiración podríamos conseguir que ese niño tuviera una infancia sana y feliz. Totalmente. Desde luego, con todo este contexto podéis tener en cuenta la importancia de que Carmen esté aquí con el equipo multidisciplinar que tiene, 25 años de experiencia. ¿Cuántos pacientes a lo mejor tratas a lo largo del año? Miles. Miles. Bueno, pues con este bagaje y con esa certeza, con ese común denominador que tenemos todas aquellas personas que tenemos una visión un poco más abierta de la salud, que es el ver, el buscar coherencia, el tratar de investigar un poquito más allá de lo que nos dice el status quo o las líneas oficiales, desde ahí se crea un criterio, un entendimiento y una comprensión que en muchos casos mejoran con mucho los resultados. Y dentro de lo que estaba un poco el anticipo que Carmen nos estaba haciendo, el objetivo de esta entrevista es, una, contaros
la importancia vital de respirar por la nariz, de cerrar por la boca, puesto que la nariz está diseñada para eso, calienta, filtra, nutre, genera óxido nítrico y la boca está diseñada para comer. De hecho, hasta los 3 meses, una persona, los bebés, no son capaces de respirar por la boca, respiran por la Correcto. Un nariz. bebé cuando nace, si tú le tapas la nariz, a los 2 minutos se ha muerto, Totalmente. porque no sabe respirar por la boca. Estamos hechos para respirar por la nariz. La boca cerrada Total- siempre. Totalmente. Y no solo el respirar por la boca, no solo nos perdemos los beneficios de respirar por la nariz, que como digo, es una obra maestra, es una obra de ingeniería maestra, sino que estamos perjudicándonos gravemente el respirar por la boca, tanto a nivel del día a día. En cómo nosotros andamos por la vida, el respirar por la boca está conectando con nuestro sistema nervioso simpático, mandando una señal a nuestro cerebro de lucha, huida, de alerta, de alarma, manteniéndonos estresados. Por otro lado, como comentaba Carmen antes, vivir sin filtros, si la nariz filtra, calienta, nutre el vivir sin ese filtro, estamos teniendo todas esas toxinas, polen, ácaros, todos esos problemas medioambientales que cada vez tenemos más y ya si nos vamos a la parte del descanso, ya esto es terrible, ¿no? El roncar, que ya se ha dado por hecho, que es como normal. Se ha normalizado hasta roncar, se ha normalizado Sí, el sí. estar enfermo, Se ha es normalizado la terrible. toma de antibióticos, que en respiradores orales se ha multiplicado. O sea, es increíble muchas veces cuando le preguntas a los papás que dice, ¿tu hijo ronca? Y dice, no, no ronca, pero respira así fuerte. No, o sea, un niño no se le tiene que escuchar cuando duerme, pero se ha normalizado. O lo mismo, ¿no? Tu niño se pone malito, toma antibióticos. No, lo normal, 2, 3 veces al año. Entonces, claro, es como, wow, ¿sabes? A mí me explota un poco la cabeza. Entonces, claro, el tema de cuando tú me propusiste esto me parece genial porque cuanto más podamos difundir eh, que efectivamente hemos normalizado cosas que son patológicas y que solo nos llevan a un estrés del sistema nervioso, a unos problemas del neurodesarrollo en niños y a problemas de salud en adultos, pues para eso estamos, ¿no? Aquí para ayudar a que los humanos tengamos un poquito más de salud. Totalmente. ¿Cuáles dirías, cómo yo lo identifico cuando tienen los dientes de abajo, por ejemplo, desalineados, que es como, digamos, un factor determinante, ¿no? Como que la mandíbula se retrae y, bueno, le queda poco espacio. Seguro que tú podrías darnos una explicación de qué uno o varios factores que tú, según ves una persona, bien por rasgo de lo que has estudiado, puedes decir, esta persona está respirando mal, esta persona está respirando por la boca en vez de por la nariz. ¿Cuáles Mm. serían? Mira, nosotros, a ver, bueno, el no sellado labial, ¿vale? Ujú, Eso es lo primero. Luego hay un término que utilizamos que se llama facies adenoidea, ujú. que son estas personas que tienen la carita larga, la boca abierta, pálidos, ojerosos, eh, los labios sequitos, la piel seca también, son personas que están deshidratadas, ¿vale? Y entonces, y también, pues muchas veces van como andando así hacia adelante, con eh, la nariz también se deforma, ¿vale? Normalmente que también los respiradores orales son masticadores unilaterales, porque necesitan, mientras están comiendo, entrar el aire por la boca. Entonces mastican por un lado y respiran o entran el aire por el otro lado. Entonces eso hace que el lado de masticación, todo lo que es la cara, incluso el hombro, la oreja, todo, se deforma. Entonces ahí también lo podemos ver. La mandíbula se retrae, los dientes se apiñan. Tú sabes que el ser humano es el único mamífero que tiene los dientes apiñados. Sí, Increíble. porque somos los únicos que respiramos por la boca. Es terrible, ¿eh? Es Sí. terrible. Qué Entonces mensaje más. es fácil, ¿eh? Es fácil detectar un respirador oral. Mm, Totalmente. Entonces, teniendo en cuenta que ya empezamos a ver los síntomas, incluso esa papada que se ve más pronunciada y todos los rasgos que estaba apuntando Carmen, muy interesante además la parte de deshidratación, ¿cómo no? ¿Sabíais que, y si no lo sabéis, apuntarlo, que especialmente ahora en verano con tanto calor que hace, el tema de la hidratación, retenemos hasta un 42% más de cuando inhalamos y exhalamos por la nariz, cuando vamos a hacer deporte, cuando estamos
mismo viviendo en nuestro día a día. Cuando respiramos por la boca, mucho vapor de agua se va en esa exhalación y los estudios nos dicen que hasta un 42% de retención de agua, con lo cual nos vamos a deshidratar hasta un 42% menos cuando estamos respirando, inhalando y exhalando por la nariz, como la naturaleza nos ha configurado. Entonces ahí ya tenemos una pista tanto para hacer deporte como para estar más tranquilos. Dos, nuestro ritmo vital nos va a permitir estar más tranquilos, más descansados. Si respiras por la nariz, tu señal de mensaje al cerebro es conecta con el parasimpático, esté tranquilo. Del mismo modo que cuando vamos a hacer una clase de yoga, cuando vamos a hacer pues un ejercicio de respiración, que a veces tenemos que meternos en una sala y pagar una cuota para obligarnos a parar la mente y a simplemente recordar que debemos respirar lenta y profundamente por la nariz, que no es cuestión de oxígeno, que por más que respires, y aquí doy un titular que se ha hecho viral en otros podcasts, cuanto más respiras, más envejeces. Y esto muy poca gente lo sabe, puesto que no somos capaces ni de aprovechar menos de un 70% del oxígeno que respiramos en cada inhalación, porque la función que cumple el oxígeno es producir energía en la mitocondria y realmente es un proceso un poquito más complejo que explicamos en los talleres, pero cuanto más respiramos aceleradamente, más energía estamos gastando, menos energía producimos y más nos estamos envejeciendo, generando más radicales libres en nuestro cuerpo. Con lo cual, son muchos los motivos para tratar de cerrar nuestra boca, tomar conciencia y empezar a respirar de modo fácil por la Y nariz. otra cosa importante, bueno, porque como estamos con todo lo del tema de la estética, ¿No? órgano que no se utiliza, órgano que se atrofia. Entonces, si tú no utilizas la nariz, tu nariz cada vez va a estar peor. Igual que la boca, cuanto mejor funcione, más longevidad y mejor y más joven la vas a poder mantener. Qué importante esto que mencionas, Carmen, porque cuánta gente hay que cuando yo les hablo acerca de estas técnicas de reeducar la respiración nasal me dicen, no, yo es que no puedo respirar por la nariz. Como bien tú dices, todo lo que no utilizas se atrofia. Atrofia, perfecto. Claro, entonces, si el problema para mí es que como no hay una educación acerca de esto, la persona que no respira por la nariz porque no puede, porque realmente como ya se le ha atrofiado, igual que yo por ejemplo, me metí de pleno en este tema por mi hijo. Mi hijo tenía vegetaciones. A mi hijo le operamos de vegetación porque de repente un día pasé por su cuarto y lo oí roncar y dije, Dios mío, ¿vale? Entonces, como yo todavía no sabía de todo esto, pues le operamos de vegetaciones para que el niño pudiera respirar. Y al tiempo, como no le enseñamos a respirar por la nariz, volvió a hacer esas vegetaciones. Ese tejido se volvió a crear. Por eso hay tanta gente que se tiene que operar tantas veces, se quema los cornetes, etcétera. Porque si tú haces eso para conseguir que pase el aire, que me parece bien, ¿eh? Entiendo que, o sea, yo cuando me viene un paciente que no puede respirar, lo primero que hago es mandarlo al otorrino. Ujú. Y si pasa el aire, entonces yo ya entro ahí, ¿vale? Pero si no pasa el aire, hay que dejar que pase el aire. Yo no te puedo cerrar esa boca si el aire no te vas a ahogar. O sea, tu inconsciente siempre te va a salvar la vida. Entonces, si no te entra el aire por la nariz y te sello la boca, te ahogas y te mueres. Entonces, abres la boca. Vale, pues te voy a cerrar esa boca permitiendo que el aire pase por la nariz. Eso, punto número uno. Y luego enseñándote a respirar por la nariz, ayudándote a ello. Totalmente. Dentro de este El punto, mejor cirujano de la nariz es el paso del mm, aire. 100%. Y fíjate que tanto para rinitis, operaciones que tienen que ver con estas dificultades respiratorias, que yo he pasado de pequeño y utilizaba el spray, el Bisvaporú, que tiene un efecto casi adictivo y que en horas te despiertas con la nariz totalmente bloqueada. Resulta que nosotros producimos un gas maravilloso que se llama la El molécula óxido, milagrosa, el óxido el nítrico, óxido nítrico, que maravillosa producimos en nuestra molécula. nariz
cuanto más seamos capaces de trabajar y producir ese óxido nítrico, y hay un ejercicio muy concreto ahora que os compartiré, ese óxido nítrico es bactericida, o sea, lo primero que va a combatir todo ese tipo de vegetaciones o todo ese tipo de problemas que podamos tener a nivel nasal, a nivel traqueal, a nivel de ganglios, a nivel pulmonar también, súper, súper importante. Sí, Y porque ayuda también al intercambio gaseoso, porque es un potente vasodilatador. de hecho, a nivel anecdótico, la Viagra se descubrió gracias al descubrimiento del Correcto. el óxido nítrico, por por esa potencia vasodilatadora. De hecho, es uno de los suplementos deportivos, el óxido nítrico, que se utiliza también en alta competición, ¿no? Y nosotros somos capaces de producirlo cuando en un protocolo, hay un protocolo sencillo que es simplemente pinzando la nariz, llevando un poquito de fuerza como si fueras a destaponar los oídos cuando subes en un avión o cuando bajas a bucear, simplemente pisando un poquito la nariz y moviendo el cuello arriba y abajo. Sé que suena, parece un poco random, moviendo el cuello arriba y abajo 10, 15, 20 veces, estás activando la musculatura y cuando inhalas, eso desbloquea, genera más óxido nítrico. Si a la vez tenemos la habilidad de tatarear, estamos multiplicando por 15 la producción de óxido nítrico. Esto lo haces una, dos veces y enseguida se van a desbloquear las narices. Es algo muy sencillo y lo repito, simplemente cogiendo arriba y abajo y antes de soltar el aire, inhalar y se van a desbloquear las fosas nasales que ocupan casi el tamaño de un puño, todo Claro, lo que es la entiendo que es porque nariz. estás estimulando los senos paranasales, que es donde Estás se estimulando desarrolla los celos paranasales, tanto con la vibración muy buena como técnica. con el movimiento. Sí, es una técnica que hemos aprendido dentro de una de las certificaciones en Oxygen Advance. Bueno, funciona espectacular, no hay más que probarlo. Qué bueno. Y de ese modo y manera, pues ya puedes empezar a respirar por la nariz. Y otra de las técnicas que yo siempre recomiendo para reeducar la respiración nasal, tanto a nivel competición, que es un poco más extremo, como para por la noche, sobre todo, ¿no? Por el tema del descanso, el mouth tape o un trozo de cinta, un trozo de esparadrapo. Yo es que lo tengo en escritorio. Puede ser cinta de esparadrapo hipoalergénico. No hace falta que sea de una marca u otra, hasta el Kiniotape que se pone en los fisios normalmente se puede recortar para aquellas personas que tienen un poquito de barba. Y dice, ay, yo no sé si me voy a poner esto, si me va a dar angustia. Digo, sí, digo, bueno, vamos poco a poco. Tú mientras estás despierto, ponte, te pones la cinta en la boca. Si eres capaz de respirar durante un minuto, vas a ser capaz de respirar toda la noche. En ningún caso va a pasar nada peligroso, porque si tú ya estás respirando, estás respirando. Simplemente tu boca no va a hacer fuerza, no pienses que va a haber una lucha entre la tensión del mouth tape o tu boca que la quiera abrir, eso no va a pasar. En caso de que pasara, tu boca tiene la fuerza suficiente que aunque fuera cinta americana, tu boca se va a abrir siempre, siempre, porque esto no tiene tanta fuerza de tracción. Simplemente lo que le envía es un reflejo a tu cerebro de que la boca está cerrada. Cuando la boca está cerrada, tu cerebro empieza a reentender que tiene que dilatar las fosas nasales. Con lo cual, si tenemos un poquito de congestión, simplemente hacemos ese ejercicio antes o nos damos el tiempo, que ese es un factor importante, Carmen, que muchas veces la gente se pone y dice, Enseguida los "Buah, corticoides. no, Ah, vale, sí, sí. claro, dice, no puedo respirar". Y dice, no, date tiempo, estate calmado, respira lenta y profundamente, como cuando estamos hablando en este contexto de ir a la cama, de dormir, de poder reeducar nuestra respiración nasal con el mouth tape para dormir y descansar. Te sientas en la cama, te lo pones, empiezas a respirar lenta y profundamente, ya estás mandando un mensaje a tu cerebro, oye, se está acabando el día, vamos a reducir un poquito ese ruido mental, ves que puedes dormir, ya te puedes acostar y vas a dejar de roncar. Cuando hablabas antes de los rasgos faciales, esa palidez, esa deshidratación, esas ojeras, o sea, me parece terrible el pensar que hay personas que se han acostumbrado a vivir con una mochila de 15 kilos a la espalda, Ujú. que Esa es postura 15, también. 30 o 40 kilos, que es una persona que no duerme bien, una persona que ha normalizado, no, yo no duermo bien, yo me levanto por la noche, todas las noches a mear a las 2 o 3 de la mañana. ¿Y Yo, los niños?
Claro, Pobrecitos. Es que los claro. niños, o sea, viven un infierno hasta los 12 años. Luego, a los 12 13 más o menos, es como que normalizan la patología y luego ya en edad adulta vuelve otra vez el infierno porque empiezan todo lo que son las enfermedades cardiorrespiratorias. ¿Vale? Porque, pues, se habla del tema de la muerte súbita, el fantasma de la respiración oral. ¿Vale? O sea, muchísimos deportistas o gente que dices, uy, este que se ha muerto, pues a lo mejor le miras la boca y la tiene abierta. ¿Vale? No digo que todo sea provocado por eso, pero indudablemente enferma mucho, enferma y aumenta el riesgo de mucha patología. Totalmente. ¿Cómo verías, antes hablamos un tema que creo muy interesante, que me preguntan en los talleres, Marco, yo utilizo La célula. la célula de descarga y demás, puedo utilizarla, puedo ponerla, y creo que son dos temas diferentes en los cuales además tú tienes una opinión muy particular Particular posicionándote y poco popular. particular o poco popular, pero sin duda profesional, porque una cosa es lo que escuchamos en redes y otra cosa es una profesional que tiene un equipo con 10 12 personas en clínica y que está viendo miles de pacientes a lo largo del año, tiene un criterio para dar una opinión, ¿no? Y una persona que se ha formado en diferentes aspectos multidisciplinares. Con lo cual, ¿qué Al nos final, dirías? mira, Marco, yo solo lo que hago es aplicar el sentido común, Mm, ¿vale? sí. Entonces, nosotros cuando apretamos los dientes y rechinamos es porque la oclusión no la tenemos correcta, ¿vale? Tu cerebro percibe que hay unos contactos prematuros que llamamos, en lugar de cerrar todo a la vez, contactan ciertos puntos. Entonces, la mandíbula y el maxilar superior están inestables, entonces lo que intentas es aliviar esos contactos haciendo movimientos o bien de bruxar o bien apretando, ¿vale? Entonces, eso por las noches se hace de forma inconsciente. Para ello, muchos de mis compañeros lo que hacen es recomendar una férula de descarga porque de esa forma, al cubrir la superficie del diente, no lo desgastas. Pero lo que sigues haciendo es o bruxar o apretar, porque ese hábito no te lo va a quitar. De hecho, empeora el hábito. Tengo mucho paciente que me llega y me dice, desde que llevo la férula me encuentro peor. ¿Por qué? Pues porque cuando el maxilar, porque las férulas, aparte que se tienen que hacer, sí se hacen inferiores, nunca superiores. La superior lo que hace es cerrar la sutura craneal y no deja que el líquido cefalorraquídeo suba y baje con normalidad. Eso mucha gente tampoco lo sabe, ¿vale? Entonces, a nivel descanso, pues ya esto también está influyendo. Entonces, si tú colocas una férula de descarga en el maxilar inferior, el maxilar superior, al apoyar sobre ello, es una superficie lisa, con lo cual está más inestable. ¿Qué hace? Aprieta más o bruxa más, ¿vale? Entonces, yo no creo en este tipo de dispositivos para esta patología, ¿vale? Entonces, nosotros utilizamos unos dispositivos que, aparte de conseguir esa pantalla de la que tú me hablabas, ¿no? Que es al final cierras los labios y entonces el aire te entra por la nariz. Nosotros ponemos como una pantalla, ¿vale? Pero además desprogramamos la articulación llevándola a una posición de descanso. Además, obligamos al paciente a que tenga la lengua en el sitio correcto, que es en el paladar, en la papila interincisiva. Ese es el interruptor de una energía muy potente que recorre por nuestro cuerpo, es el vaso gobernador y vasoconcepción, recorren nuestro cuerpo por delante y por detrás, ¿de acuerdo? Y el interruptor para que esa energía, que es la energía sexual, funcione correctamente es que la lengua esté puesta en el correcto sitio, que es el paladar, ¿vale? Y además lo que hacemos también es estimular las glándulas salivares y entonces de esa forma también estamos estimulando el sistema nervioso parasimpático. Entonces, tenemos un mix con estos dispositivos que es, no te permito cerrar los dientes y por tanto no te permito desgastar, te llevo la articulación a una posición de reposo, te llevo la lengua al sitio correcto, te obligo a respirar por la nariz y te estimulo el sistema nervioso parasimpático a través de la boca con la segregación de saliva. Espectacular. Y como siempre, Espectacular. como has dicho antes, con el principio del sentido común. Dice, ¿cómo estamos diseñados? O sea, no hemos nacido para tener un aparato ahí mordiendo la boca, sino estamos utilizando esto para reeducar nuestra respiración nasal. Correcto. Y dentro de esto también mencionamos antes fuera, fuera de cámara, por decirlo de algún modo, el aumento de los dispositivos de respiración asistida, ¿no? Que me parece Mira, lo tengo un más... dato,
te cuento, Sí. 8.000 millones de euros, ¿vale? Este dato lo publicó el otro día la Cátedra de Granada del Sueño. 8.000 millones de euros en gasto sanitario para aparatos del tema para conseguir que el aire entre de aquí a aquí. 8.000 millones de euros gastados de presupuesto para que la gente utilice los respiradores artificiales para dormir en condiciones mínimas viables, mínimas vitales, y no consiguen realmente grandes beneficios. Yo tengo un testimonio en el canal de Instagram de un taller de una persona que vino a un taller, le recomendé que utilizara el Mouth Tape, lo puso, a los 3 meses vino a otro taller que hice y me dijo, Marco, en la primera noche mejoré mis resultados. Él siempre lleva un aparato para medir su nivel y calidad del sueño. Y Y luego dice, hay en la unas primera apps noche gratuitas mejoré para la, eso. y dejó de utilizar la máquina. Y tengo 5 testimonios de esto, ¿no? Entonces, quiero decir, en ocasiones veo también profesionales que alertan, digo, oye, cuidado con esto. Digo, bueno, yo creo que el riesgo que La pueda haber pregunta es, ¿por qué? Cuidado, ¿por qué? bueno, porque a lo mejor se nos acaba el negocio dentro de eso, ¿no? Correcto. Pero bueno, no quiero polemizar porque al final creo que son personas, todos somos personas, nosotros nos ha llevado la vida a investigar, a buscar ese principio de coherencia y por eso tenemos quizá una versión de la vida diferente y otras personas pues están en el proceso de descubrirse, ¿no? Entonces, más allá de entrar en juicio, lo que sí tengo muy, muy claro es que el riesgo que pueda haber es que es ridículo, porque como yo aconsejo, digo, oye, te la pones mientras estás tranquilo, mientras estás durmiendo, mientras estás despierto, ves que puedes respirar, ¿qué va a pasar a lo largo de la noche? No va a pasar absolutamente nada. Lo mismo que pasaría si la máquina se desenchufara o hubiera algún problema, no te pasaría nada. Entonces, algo tan sencillo, tan económico, tan seguro, que te pueda quitar la máquina. O sea, es que yo solo pensar que me tengo que ir de viaje, que tengo que llevar esa maletita y que estoy con una pareja y tener que tener eso me daba una angustia y cada vez que puedo compartir este mensaje a alguna de las personas, digo, mira, no me creas, pruébalo, pruébalo y de verdad empieza a vivir de otra manera. Eso, y esto a nivel patologías, y luego a nivel patologías. Y si hablamos a nivel de rendimiento, a nivel de altas capacidades, o sea, lo que podemos conseguir reeducando la respiración nasal es Bueno, pues lo brutal. que hablábamos antes, la cantidad de niños que hay ahora diagnosticados con TDAH, con hiperactividad, y que simplemente es porque son niños que no descansan, que viven en un infierno constante, que no descansan por la noche y que luego están constantemente estimulando el simpático. Tienen pequeñas apneas, tienen sustitos, tienen los terrores nocturnos, se van al cuarto de los papás, duermen con ellos. O sea, al final también se convierte en un infierno familiar, ¿eh? Ojo. Entonces, bueno, o sea, para mí darle voz a esto y que la gente empiece a concienciarse de la importancia que tiene, aparte de que niños sanos, adultos sanos, niños felices, adultos sanos. Totalmente. Fíjate que es que ahí ya habríamos, en la infancia habríamos otros melones que tienen que ver con hiperestimulación con pantallas, hiperestimulación energética con el tema de azúcares y demás, que con lo cual tienen unos picos de energía totalmente disfuncionales. Y con esa parte que hablabas de la respiración, ¿no? Que realmente estén en ese nivel de tensión. También poner otro dato sobre la mesa, porque los niños suelen estar en edad escolar y uno de los retos y desafíos es aprobar el curso, retener y aprender. Y tenemos claro que por la noche, cuando duermes, es cuando el cerebro se limpia, es cuando se generan las conexiones sinápticas. Y esto que no lo sabe la gran mayoría de las personas es que el conocimiento no se fija cuando estás estudiando. O sea, tú cuando estás estudiando estás depositando información en Constantemente. cajitas.
Cuando realmente esa información se empiezan a generar conexiones sinápticas que te van a permitir al día siguiente o a los siguientes días hilarla, recordarla, ser capaz de elaborar teorías, es cuando realmente se han producido esas conexiones sinápticas que se producen durante la fase REM, en el sueño de descanso. Si ese niño está roncando a lo largo de la noche, el sueño no es duermo o no duermo, es empieza sueño ligero, sueño profundo, fase REM. Digamos, es como un ciclo que se va renovando a lo largo de la noche. Si cada poco el niño está roncando o respirando por la nariz o ese sobresalto le envía una señal al cerebro de alerta. Es lo mismo que acaba de entrar un león en la habitación, con lo Ujú. cual interrumpe esos ciclos. Menos limpieza cerebral, menos regeneración neuronal, menos conexiones sinápticas, menos rendimiento a la hora de estudiar. Claro, es que también los respiradores orales tienen como 3 puntos menos de oxigenación, ¿vale? Entonces, que necesitamos que las células estén oxigenadas para la reparación y cuando son niños, para el neurodesarrollo. Y ese cerebro que necesita que sus células estén oxigenadas y que todo fluya con normalidad, son niños que no se desarrollan igual que un niño respirador nasal. Totalmente. Cuando detectas esto en un niño que dentro de consulta que es y ves que los padres están abiertos, quizá, bueno, que supongo ahí también habrá un reto psicológico, una parte de psicológica A muy ver, importante. ¿Cuál es sí. tu protocolo a seguir, Carmen? Bueno, pues vamos a sellar esa boquita, vamos a cerrarle esa boca porque tu hijo va sin filtro por la vida. Y Ok. entonces, pues con eso, insisto, yo también primero me cercioro de que esa personita puede respirar por la nariz, que ese aire puede entrar. Y cuando eso es así, pues entonces ya le enseñamos, le ayudamos bueno, o sea, es sencillo, ¿eh? Y sobre todo con los dispositivos nocturnos, tanto nasales como orales, para dormir. Cuéntanos un poco cuáles son las recomendaciones que haces o qué tipo de dispositivos recomiendas, por ejemplo, en estos casos. Bueno, a ver, son unos dispositivos que nosotros ponemos en clínica, Ok. ¿vale? También muchas veces me he apoyado de los esparadrapos, ¿vale? Porque, sí, y sobre todo muchas veces empezar por ahí, ¿sabes? Lo que pasa es que cuando yo quiero rehabilitar más funciones, no solo la respiratoria, entonces ya necesito apoyarme de algo un poquito más diferente, no superior, sino con más beneficios, ¿no? Como un poco lo que te explicaba antes. No solo quiero que respiren por la boca, sino que, perdona, es que ahora con el ruido, ¿oyes el ruido de fondo? Sí, no, está bien, no te preocupes. Vale. Se escucha Eh, bien, Carmen. Muchas veces yo no solo necesito que respiren por la nariz, sino también necesito una colocación de la articulación en un sitio correcto, ¿de acuerdo? Esa lengua, Dios mío, que cuando se queda baja pues desde el frenillo hasta la mandíbula, hasta los dientes, pero sobre todo esa energía que pierden, ¿no? Eh, entonces, esos son unos dispositivos que nosotros colocamos dependiendo de la patología que tenga el niño o el adulto y hay veces que también nos apoyamos con los dilatadores nasales o bilaterales o unilaterales, dependiendo un poco del caso y pues eso, de lo que necesite cada uno. Se hace, es que sea de individualizar cada caso. Maravilloso. Dentro de este punto, por concretar para aquellas personas que no sepan lo que son dilatadores nasales, bueno, yo puedo presumir de buena nariz, me puedo hacer una mudanza de una óptica, de un viaje, pero hay personas que tienen los orificios más pegados, una nariz más pequeñita, y dentro de lo que Carmen nos sugiere, pues hay diferentes aparatitos que nos ayudan a ensanchar, a que entre el aire de forma natural. Otra de las tiras que veréis también en deportistas, que esto es genial para hacer deporte, es algo tan sencillo, del mismo modo que te lo pegas arriba y hace una expansión mecánica, es un trabajo mecánico, no tiene más, hace una expansión mecánica que permite que entre el aire de una manera mucho más fluida y natural. Entonces, para iniciar también en la respiración nasal, creo que es una muy, muy buena opción todo este tipo de tiras que se pueden encontrar a día de hoy en Amazon, en miles de sitios con diferentes calidades y precios, pero que cualquiera de ellos nos va a dar una funcionalidad muy buena. Y por supuesto, si queremos
una orientación más profesional y una revisión a nivel integral, tanto de boca como respiración, pues ya sabéis que podéis contar con Dentistas Valencia en dentistasvalencia.es o si buscas Carmen Serrano, la clínica también aparece en internet. Ella está en Valencia y bueno, tenéis en la web el magnífico equipo y todo lo que hacen. De verdad, Carmen, siento que podríamos estar hablando de un montón de áreas que van un poquito más allá, incluso de la parte física, ¿no? De todo lo que es la parte funcional de respiración por los matices que has dado en tanto en cuanto a conexiones energéticas y probablemente se pueda dar. Buscaremos que sea a lo mejor en Valencia y que sea en directo. ¿Qué te gustaría aportar algo más como cierre quizá a Sí, este aporte, ¿no? A este me recordatorio para... gustaría, sí, me gustaría mandar un mensaje a la población en general que por favor no normalicemos las enfermedades. No normalicemos las enfermedades crónicas que año tras año van aumentando. ¿Vale? Que el cuerpo humano está perfectamente diseñado para tener salud, pero si lo maltratamos o lo saturamos, al final debuta en patología, ¿vale? Y que eso se puede revertir. O sea, primero se puede prevenir y luego se puede revertir. Entonces, que no se queden también con los primeros diagnósticos que se le dan, que muchas veces desahucian a la gente, les catalogan como enfermo crónico. Tengo mucho paciente muy joven medicado para las migrañas desde que tienen 20 años. Y entonces es lo que te digo, no, a mí es como que me explota un poco la cabeza. Entonces, por favor, no normalicemos la enfermedad. Hagamos fuerza para ello. Esto lo digo en todas y cada una de mis ponencias. No podemos normalizar la enfermedad. No, o sea, no sé qué es lo que nos ha hecho juntarnos aquí en este momento, Carmen. Súper agradecido por ello, porque no puede haber más sincronía. No se puede normalizar, me parece el titular, no se puede normalizar la enfermedad. Lo normal es estar sano. Yo llevo más de 14 años sin enfermar, pero Que no he no te duela logrado. nada. No me duele nada, un alto nivel de energía, compito con los de 20, duermo bien, pero es que esto es lo normal y que cuando empiezas a entender cómo funciona el cuerpo humano, te das cuenta que hasta es más fácil estar saludable que estar enfermo, porque estar enfermo es una putada porque te para tus ritmos vitales, vas siempre a media asta, todo te cuesta muchísimo más. Cuando empiezas a entender cómo funciona el cuerpo, y esta es un poco la misión en la que me he encomendado en tratar de explicar a las personas un poquito cómo funciona, qué necesita un poquito nuestro cuerpo físico también y la conexión entre la mente y el cuerpo y la mente, para permitirnos mínimamente vivir saludables. Es que no es tan difícil, de verdad. Entiendo que el entorno y la desinformación y la salud no es negocio. Siempre lo digo, la salud no es negocio, el negocio es la enfermedad. Entonces, claro, hasta que eso cambie, tenemos que responsabilizarnos de nuestra salud. Un cambio, tenemos que provocar un cambio de paradigma. Totalmente. Y ahí estamos tratando Aquí estamos, de sembrar en haciendo este equipo. cultivo. Bueno, pues muchas gracias, Carmen. Como digo, luego pondré las indicaciones de tanto del centro como de tu web y que nos sigan en Instagram porque ahí estamos encomendados en tratar de, una, ser ejemplos, ser coherencia, poner el sentido común por bandera, que creo que es la cosa más prostituida en los últimos tiempos, que la gente ya ni piensa ni se cuestiona, porque si pensáramos y nos cuestionáramos un poco las cosas, probablemente encontraríamos las respuestas. Y de otro lado, pues eso, ejemplo, compartir y vocación. Ahí estamos, pues. Sí. Muchas Muy bien, gracias, Carmen. pues venga, un placer.